La Ventana, con Carlas Francino. Cada tarde a esta hora tenemos una cita con la historia y hoy no va a ser una excepción, ni muchísimo menos. Nieves con Costrina, buenas tardes. Buenas tardes, Allá Carlas. vamos. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena SER. El próximo 10 de noviembre sabremos si el presidente actual en funciones, el presidente del gobierno, sigue en el cargo, le dan el relevo. Bueno, lo sabremos el 10 o en los días posteriores. En cualquier caso, no sé si se habrán fijado, pero cada vez que hay un cambio de gobierno en España, cada vez que llega un nuevo inquilino a la Moncloa, lo primero que hace, o uno de sus primeros viajes, es siempre a Marruecos. Porque somos vecinos, sí, pero las relaciones son, digamos que bastante complejas, por muchos motivos, y alguno de ellos hay que buscarlo en la historia y más concretamente en la guerra. Sí, siempre tenemos alguna liada por allí, ¿eh? Hoy toca efectivamente la guerra de África. Así se la conoce porque lo de guerra de Marruecos se utiliza más para identificar la que hubo luego otra vez, ¿no? Porque hemos tenido varias peloteras, ¿no? Hubo otra a principios del siglo XX. Y una de las peloteras fue la de hoy, la de hace 160 años, la que empezó cuando el 22 de octubre de 1859 el presidente del gobierno y militar Leopoldo O'Donnell consiguió que España le declarara la guerra a Marruecos tras una votación en las Cortes que se ganó por aclamación, que en este caso es más o menos lo mismo que decir que a lo loco y en mitad de un calentón. Dicen los que saben que aquella guerra fue una forma de camuflar la crisis interna poniendo el foco en el exterior y siempre con el nacionalismo patrio por delante, eso de que te toquen un escudo, te pisen el banderín es que pone a algunos de los nervios. Si necesitas esta guerra para estar en paz, podrás hacer de mí tu campo de batalla y un adversario en el espejo a quien culpar de cada derrota. Si te hace Has dicho que la votación en las Cortes para declarar la guerra a Marruecos se ganó por aclamación. Sí. Eso significa que hubo unanimidad. O sea, no hubo absolutamente nadie que dijera, vamos a pensar un poquito, vamos a discutirlo antes de meternos en una guerra. Nadie. Cero. Ya sabes tú que no suele haber diciendo, venga, la guerra. A esa votación se llegó con todo el mundo a favor de la guerra porque se habían encargado antes de ir calentando los cascos, ya sabes, ¿no? Que siempre en todos los sitios hay alguien empeñado a meter el dedito en la herida, ¿no? Y bueno, encima con un presidente del gobierno al que le gustaba una guerra más que a MacGyver una ferretería, ¿no? Pues que Leopoldo O'Donnell era general y ministro de la guerra. Yo no sé cómo a este tío le pusieron una calle en Madrid, le tenía tendría que haber puesto el nombre de un regimiento más que el de una calle, ¿no? Bueno, Leopoldo O'Donnell nos metió en más de un follón. Si luego hay tiempo lo comentamos. Nunca conviene poner a un militar al frente de un gobierno. Que fíjate si saben ellos que no conviene, que por eso se ponen ellos a la fuerza y por las bravas, ¿no? A veces. No, los hay buenos tampoco. Oye, Sí, que De Gaulle lo sí. hizo muy bien, el general De Gaulle lo hizo francamente bien. Pero bueno, la población civil raramente decide poner a uno. Y no es conveniente ponerlos porque están siempre como locos por meterse en follones, en guerra. Les tose uno y dice, ay, aunque te declaro la guerra, ¿no? Y el general O'Donnell era de los de primero vamos a la bronca y luego ya si eso hablamos. Pero motivo concreto, ¿por qué España declara la guerra a Marruecos? Pues, a ver, hay que resumir mucho porque evidentemente los antecedentes del hecho son cuantiosos, ¿no? En Marruecos, por resumir mucho, en Marruecos mandaba un sultán. Pero Estamos hablando de 1859. 1859. Mandaba un sultán que controlaba de aquella manera, porque por todo el norte del país había un montón de tribus bereberes a su bola, muchos grupos tribales, cada uno a lo suyo, se llamaban cabilas, ¿no? Estaban también los rifeños, los habitantes del Rif, que iban también a su bola. Estaban también los gomaríes, otra región montañosa que se llamaba Gomaras, que iban a lo suyo. O sea, eran distintos grupos, cada uno de su padre y de su madre. Y hablamos que la época es importante, esa de 1859, una época colonial en la que los países de Europa estaban pegando mordiscos a África para ir ahí quedándosela poco a poco. Por allí, por el norte, andaban mordiendo también Gran Bretaña y Francia. Y esto no es que tuviera muy contentos a los norteafricanos.
drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I guess the rain's down in Africa. Es verdad lo que has dicho, de que en la segunda mitad del siglo XIX Europa se estaba intentando repartir de cualquier manera poquillo, sí. África, pero no era el caso de España. No. Quiero decir, España ya estaba instalada allí. Sí, además estaba instalada desde hacía siglos, ¿eh? Pero bueno, era una época difícil y nos tenían a todos la misma manía, fuera más vecino más antiguo o más moderno, ¿no? España estaba más preocupada de proteger Ceuta y Melilla que de claro. estar mordiendo más territorios, aunque... Ojo, si de paso podía pillar algún bocado más, pillaba. De hecho, pilló algo, unas islitas. Pero el caso es que algunos norteafricanos no estaban muy conformes con que los españoles anduvieran por allí. Y no tenían razón, porque las plazas españolas de Ceuta y Melilla estaban ahí antes de que existiera Marruecos. No tenían ninguna razón. Eso estaba clarísimo para todo el mundo, incluido el sultán. Pero digamos que cuando alguna tribu se acercaba a dar la bronca a los alrededores de Ceuta o Melilla, pues el sultán estaba ahí como que ni caso, ¿no? Venía a España y le decía, oye, ¿qué pasa tú? Sabes que esto es nuestro desde antes de que llegarais vosotros, ¿de tú de qué vas, no? Y el sultán decía, vale, pero es que mis chicos que son muy revoltosos y pues no hago carrera de ellos, ¿no? Ya tú sabes, mi amor. Bueno, este era más o menos el plan que había por el norte de África, O sea, ¿no? un plan que contaba con que no ocurriera nada especialmente grave ni especialmente cruento, Nada. tenerlo todo bajo control, ¿no? Escaramuzas, Ya. pequeñas broncas, discusiones, nada que se escapara al control. Bueno, nada que no se pudiera además solucionar hablando, como siempre. Tiranteces, tensión de glúteos propios del momento, pero bueno, como el sultán no acababa de controlar a sus tribus, porque sus tribus pasaban de él, pues las escaramuzas en los límites de Ceuta y Melilla pues continuaban. En una de estas, España se mosquea y en 1848 va e invade las Islas Chafarinas, las famosas, que son 3 islotes pequeñajos, pero bueno, muy estratégicos, que están muy cerquita de la costa de Marruecos. Si miramos el mapa de frente, pues está un poquito más a la derecha de Melilla. Y este es un fragmento de la banda sonora original de Morirás en Chafarinas. Ah, sí. Oye, entonces, ¿ese es el mordisco territorial que pegó España aprovechando Sí. el momento ese de bronca? Ese. Desde entonces las chafarinas pues son españolas, ¿no? De hecho tienen nombre, les pusieron unos nombres muy de la época. Una se llamaba Isla del Congreso, se llama Isla del Congreso porque estaba a punto de inaugurarse. ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos de la primera piedra? Sí, Bueno, pues sí, estaba a punto de inaugurarse el Congreso y le pusieron pues eso, Isla del Congreso. Otra isla la llamaron Isabel II y otra isla la llamaron Rey Francisco, más conocido en casa como Paquita. Bueno, cuando España se quedó con chafarinas, el sultán protestó. Y, oye, que piensan, las chafarinas son nuestras, ¿no? Y dijo, pues tú, pues protesta, que también protesto yo por el acoso de tus tribus a Ceuta y Melilla, es que no hacen nada, ¿no? Es decir, ya estamos en la típica historia que se va enredando. Zancadilla de uno, empujón de otro, que si quieres va más, pero si no quieres, pues se puede evitar, ¿no? Y llegó el momento en que a España le vino bien que fuera más. Les vino muy bien, porque esa guerra le podría venir estupendamente. El cabreo español vino cuando un grupito de bereberes derribaron y pisotearon unos escudos a las afueras de Ceuta. España acababa de ponerlos a modo de mojón para delimitar el territorio. El territorio, ¿no? Está bien, lo de escudos a modo de mojón me gusta. Y Marruecos no estaría de acuerdo con esos límites, claro. No, vamos, bueno, he dicho no, pero muy rápido, ni sí ni no, porque las tribus se escapaban, como decía, al control del sultán, y encima el sultán dijo, hombre, pues tampoco para ponerse así por unos escudos, caray, ¿no? Nos habéis quitado chafarinas y nos hemos aguantado. Pero España, en concreto el gobierno de O'Donnell, exigió al sultán que restituyera los escudos
pero fue más allá, que entregara a los que los habían pisoteado para castigarlos en Ceuta en plaza pública, o sea, una cosa un poquito ya como pasada, ¿no? Y que para que España se quedara ya a gusto del todo, que las tropas del sultán saludaran y presentaran respetos a los símbolos españoles. Yo creo que pidieron de más ahí, pero bueno. Marruecos respondió con una pedorreta. En realidad no respondió. Hubo mucho voluntario para ir a luchar a esa guerra que nos ofendió tanto, algunos por patriotismo español, como los famosos tercios vascongados. Tiene guasa y tiene mucha y tiene gracia, sí. Pero la mayoría tenían más hambre que patriotismo, la mayor parte de los que se apuntaron, ¿no? España pagaba 200 reales de enganche y 90 al mes. Y eso era una pasta, teniendo en cuenta que la mitad de los españoles estaba en paro y había una crisis económica tremenda en el país. Aquella guerra se ganó, pero se perdió mucho más que se ganó. Lo que viene a ser que se llama una victoria pírrica, ¿no? Murieron 7.000 hombres, 5.000 de ellos víctimas del cólera, no de los combates, tienen narices. Y además las arcas del Estado se vaciaron. Si quieres, por sacarle, te cuento una última, por sacarle un poco de guasa a aquella desastrosa guerra, ¿no? Porque las crónicas canallas recogieron una anécdota que se dio cuando el general O'Donnell acudió a Palacio a despedirse de los reyes, de Isabel II y del consorte, del rey Francisco, de Paquita. Dicen que la reina le dijo: si yo fuera hombre, te acompañaría. Y dijo el rey Francisco: lo mismo te digo, O'Donnell, lo mismo te digo. Even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted, and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. Oye, Nieves, igual no tiene que ver con la guerra de Marruecos, pero antes has dicho lo que se conoce como una victoria pírrica. Sí. ¿De dónde viene eso de la victoria pírrica? Bueno, la victoria pírrica viene de Pirro. Pirro es un famoso. Pirro fue un general griego, rey de Epiro, que era un tipo con mucha fama, un general que además le encantaba meterse en guerras. Estamos hablando también estamos hablando de hace 2.400 años, ojo, ¿eh? Y bueno, pues hubo una serie de guerras, conocidas como guerras pírricas, que fue unos tipos de Tarento, los tarentinos, no confundir con ¿cómo es? Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, no. Tarentinos son otra cosa. Tarentinos, ¿no? Bueno, pues los tarentinos estaban embroncados con los romanos, pidieron ayuda a Pirro. Pirro fue a echarles una mano. Y bueno, hubo un par de guerras, un par de broncas. Es cierto que Pirro ganó, pero cuando uno de sus oficiales fue a felicitarle, le dijo: otra victoria como esta y estamos perdidos. Claro. Porque perdieron mucho. Por cierto, fue en esas guerras pírricas por donde por primera vez se usaron elefantes como armas de guerra. Los romanos no habían visto nunca uno en su vida, lo llamaban bueyes. Dice, bueyes grandes, ¿no? Superbueyes, ¿no? Oye, y el tema que nos ocupaba hoy, la guerra esta de Marruecos, la primera, ¿cuánto duró, por cierto? Pues mira, empezamos a pegarnos en noviembre de aquel 1859 y en abril del siguiente año, 1860, se terminó con el famoso Tratado de Ouad-Ras. Por cierto, en Barcelona la última cárcel que queda abierta se llama Ouad-Ras, porque le llamaron a todo Ouad-Ras. No, 6 meses duró la guerra después de la batalla más sangrienta, que fue esa, la de Ouad-Ras, ¿no? Ahí fue además donde se capturaron los cañones con los que se fundieron los famosos leones del Congreso. Eso es. Se dijo que es que Ponciano Ponzano se había quedado sin el suficiente bronce para hacer, y por eso uno de los leones no tenía huevos. Es una posibilidad. No era cierto. ¿No era cierto? No, para 2 bolitas más daba. Nada. Venga, mañana más, Nieves. قد صغى بدر